Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Con energía, sí, hemos desayunado. Hemos desayunado bien. Bueno, hoy era mi responsabilidad, delegada por el pastor, para compartir la palabra. Y siempre tengo un especial respeto por este momento, pero hoy más todavía. Porque el pastor nos direccionó y nos dijo que quería que hablásemos de las 5 solas, conmemorando que ha sido la Reforma. Me he visto bien aquí, ¿no? Es que me muevo mucho, ahí arriba hay mucho cable y me pongo aquí. Vale, cada uno tiene... y así os puedo preguntar y poner el micro en boca si llegado el momento, sí. Como decía, tengo un especial respeto porque tenemos que predicar de las 5 solas. La primera era la escritura, la sola escritura. La palabra. Y aunque no quiera llorar, no pasa nada, estamos en familia, así que si lloro tampoco creo que os vaya a hacer mucho, a repercutir mucho. Tengo mucho respeto por esta biblioteca, este libro, esta Biblia, por todo lo que contiene, porque el proceso que ha vivido, porque casi tiene vida propia, es espíritu. La palabra de Dios es espíritu, es Dios también. Y es mucha responsabilidad no liarla, iba a decir otra palabra, bueno, no liarla con todo esto, pero estaba muy agradecida al Señor porque realmente si no fuese por la palabra de Dios, y no lo digo como algo religioso, yo no venero ni adoro, no pongo la Biblia aquí y la canto alabanzas y adoración, porque yo escribo, yo le canto, le alabo, le escribo poesía, le escribo y le adoro al Dios que inspiró este libro. Pero gracias a este libro muchas veces Él ha salvado mi vida. A lo mejor físicamente no, pero sí ha salvado mi corazón, ha salvado mi mente muchísimas veces y lo sigue haciendo. Entonces tengo mucho respeto a la hora de hablar de esto, pero es muy necesario que hablemos también de esto, de su historia, del por qué solo escritura también, ¿sí? Tengo un profesor en casa, o tenía un profesor en casa, que era mi padre, y él estaba haciendo una vez un trabajo de historia y me dijo esta frase. A ver si funciona. ¿Lo he encendido? Espera, no lo he encendido. Ahora. A ver si funciona. Ahí. Dice, para cambiar la historia, primero hay que conocerla. Digo, yo no sé si dónde la sacó ni nada. Yo he buscado, nadie la tiene registrada, así que la puede patentar mi padre si quiere. Sé que la puse en ese trabajo de historia. Y cuando se la entregué al profesor le encantó la frase y me dio la enhorabuena. Digo, no, ha sido mi papá quien me dijo la frase. Para cambiar la historia hay que conocerla. Y a veces no necesitas saber todos los entresijos. Y si no quieres cambiar la historia, no pasa nada. Vive el día a día. Pero si queremos dejar una impronta, muchas veces es necesario. No hace falta pasar por caminos que ya sabemos que están mal. Hay caminos de bendición y caminos de perdición, dice la palabra, ¿verdad? Y hay muchos versículos que vamos a ir viendo también ahora que hablan acerca de la importancia de lo que está escrito en la Escritura como historia también, ¿sí? Entonces, hoy vais a tener, os pido paciencia, os pido interés, os pido que os creáis como niños pequeños cuando ven una película en 3 dimensiones, porque la Biblia está en 3 dimensiones. La Biblia no es un libro plano, tienes desde poesía, narrativa, en los salmos puedes ver a gente quejándose y al mismo tiempo luego dando gloria. Puedes ver un montón de procesos vivos que se parecen como los que nosotros vivimos. Entonces no leamos la Biblia como algo plano porque está viva, ¿sí? Y el solo escritura del que estamos hablando hoy, lo de solo la escritura, tiene una historia, ¿sí? Lo de las 5 solas tiene una historia. ¿Quién sabe? Estos días estábamos conmemorando, aparte de nuestra super fiesta de la luz, que fue un fiestón, estuvo genial, el equipo de verdad que lo petó. Y los niños lo disfrutaron y se fueron bendecidos. Pero también en estas fechas los evangélicos, los protestantes, los reformados, luteranos, bueno, en fin, toda esta rama nacida de la Reforma y del protestantismo, conmemoramos que el día 31, ¿qué pasó? Tenemos un fan por ahí atrás. El día 31
resulta que pasó algo, y es que un tal Martín Lutero, yo os dejo el texto ahí, no lo voy a decir, lo dejo para que sepáis que lo sé, ¿vale? Pero está ahí. Un tal Martín Lutero, que era clérigo, aparte de teólogo, unas cuantas cosas, con un corazón muy pastoral, creo, tuvo la valentía, no de colgar en sí las tesis, y la leyenda también dice que las colgó el mismo día 31, no lo sé, puede ser que fuese después. Lo que sí que hizo fue mandar esas tesis a un responsable, a la autoridad. ¿Sabe? Lutero sabía cómo se trabajaba. Lutero sabía cómo se hacían las cosas. Si tú quieres ser escuchado, tienes que ir a la persona que va a hacer que seas escuchado, ¿sí? Entonces, bueno, entregó todo eso y él no planeaba y él no sabía la que se iba a liar después de eso, ¿sí? Lo que sucede es que no era el único que estaba con todas estas movidas también, ¿vale? Pero es importante, nosotros, historia, el día 31 de 1517 se produjo este gran acto, muy sencillo, él nació de su indignación y luego veremos un poquito más de eso, ¿sí? Y se atrevió a alzar la voz. Entonces, sí, en ese aspecto yo también le admiro por ese paso que hizo, ¿sí? Los seres humanos no somos perfectos, yo soy fan del Señor Jesús porque Él sí, ¿vale? Pero tenemos a gente que abrió camino y que luchó muy fuerte en el siglo que le tocó vivir, ¿sí? Y uno de ellos era Lutero, que fue el abanderado básicamente de la reforma, de todo lo que nosotros hoy podemos vivir, fue el abanderado. Pero tenía otros contemporáneos también, como Juan Calvino, yo no sé pronunciar ese nombre, Zwinglio, alguien experto, Zwinglio. Sí, el pastor conoce el alemán también. Bueno, ese, ¿vale? Que hay anecdóticamente alguna cosa aquí. Lo que sucede es que en el siglo XVI, básicamente, hay otros factores históricos rondando. ¿Quién me podría decir, si nombras el siglo XVI, qué te viene a la cabeza para los que hayan estudiado? Digo, siglo XVI. La imprenta, muy bien. Da Vinci, ¿qué más? Renacimiento, el Renacimiento. ¿Quién ha dicho la Inquisición? La Inquisición. ¿Qué más? Si te digo Renacimiento, ¿qué más te viene a la cabeza? ¿Tú has dicho algo? ¿No? La Edad de Oro, de la literatura española también, y de los místicos españoles. ¿Qué más? Yo soy fan de Casiodoro. Cuñado, yo soy de Casiodoro de Reina Forever. Yo más que de Lutero. ¿Qué más? La Reforma, ¿no?, de la que estamos hablando. Algunos se levantaron muchos. O sea, el siglo XVI se lió parda, para que lo sepáis. El siglo XVI fue una revolución realmente en cuanto a lo intelectual, las inquietudes científicas, o sea, la gente quería más espacio para pensar, más espacio para ser, y todo eso se impregnó en todos lados. Y unos pueden decir el humanismo, ¿no? También, ese que parece que es nuestro enemigo, ¿no? Y cuando un evangélico quiere insultar a otro, le llama humanista. Le dice. Pues está mal también, porque no podemos insultar. O sea, si lo estás usando para insultar, mal, ¿vale? En ese siglo fue como la explosión de muchas cosas que se estuvieron cocinando. De hecho, además de estos, que ahora vuelvo a ellos, había, y esto, bueno, llevo una semana que casi no preparo ni la prédica, porque he vuelto a recordar la época en la que estudié, cuando estaba estudiando bibliología, cuando me tocó el tema del canon también, todo eso. O sea, he vuelto a rememorar. Este tema, por cierto, es uno de los preferidos del pastor. Puede estar horas hablando, y meses, hablando de esto también. Tremendo. ¿Y os suena este que pone Cisneros? Alcalá Forever, amigos, este es de aquí, este era de aquí. Este hombre, aunque no te lo parezca, este hombre es súper importante en la Reforma también. Y dirás, venga Laura, vas a quitar el mérito a los de Alemania. No, es que este hombre, ahí donde lo veis, ya empezó a hacer algunos cambios dentro de la Iglesia. Llegó a unos estatus en los que podía hacer algunos cambios. Y ya empezó a hacer algunos cambios en la Iglesia Católica antes de que viniesen los demás. ¿Sí? Creo que fue que entre que él moría los demás resurgían, por algo así, ¿no?
Pero él tuvo como que buenas intenciones también, y una de ellas era la Biblia. Le apasionaba la Biblia como a muchos de nosotros que estamos aquí. Así que creó la Biblia políglota, que era la leche de las Biblias en aquel momento. No tuvo mucho éxito porque era una Biblia muy de estudio realmente, que no se podía acercar al pueblo llano. Pero es que también tradujeron algunas partes de Proverbios, Eclesiastés y tal al castellano, ¿lo sabíais? Bueno, al castellano, a la lengua vernácula del momento, ¿vale? Lo que se hablase en ese momento. Hicieron traducciones para que algunas personas pues, pudiesen leer, pero la mayoría del pueblo era analfabeto, ¿sí? No sabían leer, pero llegaban. Sin embargo, en España somos reconocidos por los refranes, tenemos muchos refranes. Pues yo creo que viene de esta época en la que se leía mucho Proverbios también, Eclesiastés y tal. Él hizo esta Biblia que facilitó el trabajo de algunos traductores, de otras personas que trabajaban con la Biblia, como por ejemplo Erasmo, que no sé si os suena, pero también están interconectados. Su trabajo es del que comían muchas veces los reformadores. O sea, había como entre Erasmo y Lutero, había cartas y había como un debate, y en el caso de ellos era un debate cariñoso, respecto a cuestiones de teología y de la Iglesia y de todo eso. Y también estaba Casiodoro de Reina, que este era un sevillano. ¿Los sevillanos es con la S o con la Z? No me acuerdo. De Sevilla. Este era sevillano, con su acento y con su todo. Pues gracias a esta Biblia que yo quiero... Hay versiones, ¿vale? Traducciones todas las que tú quieras, pero es que para mí la Reina Valera es mi idioma, aunque está la de Dios habla hoy, que es como más para los jóvenes y tal, pero yo la entiendo en ese idioma, es como un idioma de Biblia y no sé, me crié con eso y la verdad es que me encanta. Y por eso, no es que sea fan, pero un poco sí, ¿eh? De Casiodoro de Reina lo tengo que... cuanto más he leído de él. Os estoy diciendo todo esto, si queréis coged, apuntad o foto y os reto a que cuando vayáis a casa, mira, hasta del Wikipedia, en serio, con el Wikipedia, que también vais a flipar, no es una fuente de fiable, o sea, cuando tienes que hacer un trabajo de teología no citas a la Wikipedia, ¿vale? Pero es alucinante todo lo que puedes leer y lo interesante que es. Mirad a estos autores porque vais a flipar en algunos casos, ¿sí? Y este hombre sevillano es el que tradujo la Biblia prácticamente como la que tenemos de Reina Valera, ¿sí? Luego un compatriota suyo la revisó y salió como la conocemos hoy, pero él hizo lo que es la Biblia del oso, ¿sí? Y todos estos están todos más o menos en la misma época, o sea, algo estaba pasando. Cuando tú lo estudias en el instituto, en el colegio, en la universidad, donde lo estudies, es como una revolución cultural, científica y tal, pero estaba pasando algo espiritualmente. Dios estaba queriendo hacer algo y estaba llamando a gente. Erasmo, cuando se explotó toda la reforma, a él también le llamaron, porque como todo buen movimiento se necesita una cara visible, esto es marketing, ¿vale? Se necesita una cara visible y fue Lutero. Pero también estaban llamando a otros como Erasmo, porque Erasmo ya se había pronunciado, tenía sus escritos y tal, pero él dijo que no quería líos, que él ni de unos ni de otros, porque la cosa se estaba liando parda, y él dijo que ni unos ni otros, que él eso no, pero él siguió su misión. Cada uno de estos personajes tuvo su misión y la llevó a cabo. Es importante que sepamos nuestra misión dentro de donde estamos, del contexto en el que estamos viviendo, para que hagamos lo que tenemos que hacer y entonces estemos colaborando con Dios realmente, ¿sí? Como estos personajes que estuvieron colaborando. Luego hay otros que no, que descolaboraban, ¿sí? Y en esta época, ya mismo también, como estás viendo a los padres protestantes, es curioso que entre ellos también existían muchas diferencias. Y ahora que viene el tiempo de Navidad y tal, pues que algunos celebran, otros no, los que somos decoradores, para nosotros la Navidad es como, se nos ponen los ojos chiribitas, porque es luces, es vida en ese aspecto, ¿no? Que tenemos un espíritu creativo de decoración. Y llega a estas fechas también, y a veces, pues unos sí, unos no, tal, por estudios, por lo que sea. Pero mira, el cingulingilio ese, todos me entendéis. Si digo ese, me entendéis, ¿no? ¿Cómo? Bueno, este sí que puede ser libre interpretación, que cada uno lo diga como quiera. Ese, no, mal, Navidad mal, para él Navidad mal. Lutero
Lutero era de los míos, le puso árboles, le puso velas a un árbol. No sé cómo, a ver, no sé cómo lo haría, se lo tendríamos que preguntar, porque a mí me gustaría, pero yo creo que podemos salir ardiendo. Por eso no lo he hecho todavía. Pero si hay un sistema que Lutero tiene escondido para ponerle velas a un árbol y que no salgamos todos ardiendo, pues yo se lo preguntaría. Y Juan Calvino, ni una ni otra. Decía, bueno, quieres lo celebras, si quieres no. Quiero decir, estos debates que nosotros tenemos hoy día también, ellos también los tenían y aprendieron a convivir con ellos, pero no siempre era así, porque hubo mucha... O sea, esto no es todo color de rosa. A final de sus días Lutero también la lió, Calvino ni te cuento, se cargó a Servet, por favor. Casiodoro de Reina, ¿cómo no se iba a ir de Ginebra si se cargó a Servet, verdad, papá? Se cargó a Servet, es que eso no se puede hacer. Solo porque opinaba diferente. Entonces, ¿por qué digo si para cambiar la historia primero hay que conocerla? Estas cosas las tenemos que conocer para que no terminemos entre nosotros matándonos unos a otros. Empezar algo tan precioso, tan importante como es una reforma, como es hacer que la Biblia llegue a muchas gentes, para terminar luego matándonos unos entre otros, ¿no? Entonces, algo tendremos que aprender de la historia. Y resulta que la misma Biblia también nos hablaba de estos temas, ¿sí? No de temas específicos. Nosotros somos todos expertos en sacar temas específicos, pero al corazón iban los apóstoles. Y gracias a Dios que tenemos esta. Porque aquí vemos que los mismos apóstoles, entre ellos, también pasaban cosas. Y también en la temporada de ellos también había disensiones. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, en una época de pura ebullición científica, humanista, artística impresionante, o sea, las esculturas, hoy llamamos arte a muchas cosas que a ver, hombre, ¿no habéis visto vosotros las esculturas de piedra donde se ve una mano apretando aquí una cacha y se ve cómo se hunde y todo? Eso sí que era arte, pero bueno. O maestría, como quieras llamarlo. En fin, no voy a cargarme yo el arte contemporáneo ahora. De todo este proceso de la reforma, de todo este proceso cultural, de movimientos políticos también, porque os voy a decir, los políticos de turno que estaban un poquito hartos de los abusos de la iglesia, y no voy a decir iglesia católica, nosotros somos... Ibis, cariño, no te había visto, hola. Perdona, es que hace mucho que no la veo y voy a llorar y todo. Espera. De todos estos movimientos que estaban sucediendo, que la iglesia, que es de la que nosotros, o sea, esto no es que la iglesia católica nosotros tenemos una historia, venimos todos de lo mismo, tenemos los mismos padres de la iglesia, venimos de ahí, ¿sí? No es que somos católicos en cierta medida porque somos iglesia universal, pero no romanos. Y el problema fue que la cosa, al cabo de los siglos, la iglesia fue tomando poderes que o no le correspondían o estaban como... Decir que hablas de parte de Dios es muy fuerte, ¿sí? Y que todo el mundo lo crea. Entonces, si tú hablas de parte de Dios, lo que tú digas, por lo menos en esa época, se tenía que cumplir. Si tú decías que había que pagar dinero para que los que habían muerto no estuviesen sufriendo en el purgatorio, porque no valía solo con haber creído en el Señor Jesús, pues tú pagabas dinero, ¿sí? Y era una época de mucha superstición. Cuando no hay conocimiento, hay mucha superstición. Es muy fácil, ¿no? Lo de los gatos negros, lo de la escalera, entonces serían otras supersticiones. Pero es muy fácil caer en eso cuando no conoces. Del mismo modo que cuando conoces, es muy fácil caer en la soberbia. Y yo creo que se había caído en los dos extremos. Y unos se aprovechaban de uno y los otros de los otros. Y el Señor... El Espíritu Santo, Dios, estaba buscando a quién puede utilizar, a quién va a ser útil para la obra, quién va a romper este círculo vicioso. Y se hizo de muchos colaboradores, entre ellos Lutero. A lo largo de los siglos, después de la Reforma, no es que Lutero llega y dice las 5 solas, no es así. Yo a veces tenía el pensamiento de que Lutero dijo las 5 solas y todos seguimos las 5 solas. No, ha sido un proceso de siglos en los que se ha ido viendo la importancia de esto. Y ahora mismo esta es la base de todos los evangélicos. Nos llaman evangélicos ahora, algunos dicen protestantes, hay diferentes ramificaciones, pero esta es la base que tenemos.
No es lo único, nosotros no somos ahora religiosos, tampoco tenemos que romper con esas cosas, pero esto es la base bíblica que estamos llevando. Y la sola escritura es la que hablamos hoy. Un momentín, me estoy quedando seca. Un momento. Ahora, si la escritura... Esto no os preocupéis, no voy a hacer un análisis ahora de textos y todo eso, ¿vale? Pero sí es cierto, no sé si os ha pasado, pero esto sucedió en la época del Renacimiento, como no había copias. ¿Dónde tengo la Biblia? No había, si no lo sabéis os lo digo yo, no existen copias originales, no existen documentos originales de este escrito. Es decir, ¿cuándo fue el primer Corintio? No existe. El primer libro de Isaías no existe. No existen copias originales. Y esto puede producir, decir, en la gente no creyente, así sin saber nada, te puede dejar muerto. Es como decir, ¿y entonces nos podemos fiar de esto? Y mucha gente en el humanismo, en la época del Renacimiento también, donde estaban queriendo liberarse, decían, pero ¿nos podemos fiar? ¿No os lo han dicho alguna vez? Eso está más manipulado. ¿No os lo han dicho alguna vez? Que eso está muy manipulado, que no sé qué. Bueno, por este libro, la Biblia, y por todas las escrituras clásicas de los griegos y de los romanos, existe lo que se llama la crítica textual. Hermanos, pillad Google y a buscar, ¿vale? Existe lo que es la crítica textual y la verdad es que su existencia prácticamente ha sido para eso, ahora no, ¿vale? Pero en la Biblia se dedica a recopilar textos antiguos, ¿sí? Textos antiguos, cotejar todos los textos, por ejemplo, todo lo que se encuentre de Isaías, cotejar todos los textos, ¿vale? Y ver si realmente coinciden y entonces si coinciden, estoy haciendo todo esto grosso modo, ¿vale? Si coinciden, entonces se lo da por válido. Y dices, jolín, pues la Biblia como si fuese solo algo que se hace con la Biblia, pero no. De hecho, con el tema de la Biblia se tienen más copias y mayores coincidencias. O sea, el 95% de todos los manuscritos coinciden entre sí, ¿sí? Cosa que no sucede con otros libros griegos, incluido por ejemplo Platón. O hay menos copias y sin embargo nadie hoy día discute la existencia de Platón, ¿verdad? ¿No? Nadie te pone en duda a Platón. Si siguen poniendo algunos en duda a Jesús, siguen poniendo en duda a la Biblia. Yo esto te lo estoy diciendo para que picarte la curiosidad si no lo has visto alguna vez y que sepas que existe, que hay un proceso muy largo de siglos que ha hecho que la Biblia esté aquí hoy y que sea fiable, confiable. Lo que tú tienes entre tus manos hoy es lo que se escribió, es lo que se inspiró, lo que fue inspirado por Dios, ¿sí? Y claro, luego están los descubrimientos arqueológicos y solo voy a decir este apunte. Las copias más antiguas que se tenían eran posteriores a Cristo, ¿sí? Después de Cristo, no sé si eran 800 años así. Hasta que de repente en el 1949, creo que es, 48, este descubrimiento es, perdonadme la expresión, pero es la leche. O sea, es el ole del Señor, de Dios. En esta fecha donde se rebatía mucho todas las historias de la Biblia, que si eran verdad, que si no, hubo un boom de la arqueología. ¿Os suena? Todos los descubrimientos arqueológicos. Pero este es el descubrimiento. He puesto ahí una fotito de algunos de los manuscritos que se descubrieron. Estas cuevas del Qumran, seguro que habéis visto alguna película que mezclase de todo un poco y te metiese esta información por ahí y lo mezclase. Esto es un milagro que apareciese. Esto que apareció en el 1948 dejó mudo a mucha gente. Porque estos manuscritos son los más antiguos que se tienen ahora de todos los manuscritos encontrados al día de hoy de la Biblia. ¿Y sabéis qué? Que esto para la crítica textual es flipante, es que hay igual un 95, incluso menos, un 99% de error realmente entre
los manuscritos que se tenían y 900 años de diferencia los manuscritos siguen siendo igual. Para un científico, para un crítico textual, esto es la leche de los descubrimientos. Solo que no es tan popular. O sí, se han escrito libros, se escriben tal y cual. Pero esto es muy importante. Esto es Dios diciéndote, no temáis, pueblo mío, la Biblia que tenéis, la palabra que tenéis está viva, es mía, es inspirada y yo la sigo guardando en las cuevas de donde haga falta. Curioso que la encontraron unos pastores con unos científicos, con unos arqueólogos. Curioso que sea un pastor precisamente, ¿no?, el que conozca también su zona como para encontrar esto. Ahora yo tengo unas preguntas. ¿Cuál crees que fue el mayor logro de la Reforma? Porque conocemos la historia, cambiamos, no minuciosas. ¿Cuál creéis que fue uno de los mayores logros de la Reforma? A todos los niveles. Pero que todo el mundo tuviera Biblia sin leer, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hizo además? Fue alfabetizar a muchísima gente. La gente empezó a tener oportunidad de enfrentarse a los textos, de tener cultura, la gente llana del Bajo, ¿sí? La gente que a nadie le importaba, siempre les decían lo que tenían que pensar. Y llegó un punto que lo que tenían que pensar les estaba matando. Estaban matando al pueblo de Dios, a la gente de Dios, a la humanidad. Estaban matando, la estaban reprimiendo. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Lutero fuese el detonante? Yo me preguntaba, no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, ¿por qué Dios permitiría a Lutero? ¿Qué pasa? ¿Lutero era mejor que Casiodoro, que Erasmo, que Cisneros, que Calvino, que los demás? ¿Era mejor? Yo creo que hay aspectos de su personalidad que le hicieron una persona utilizable, una persona confiable para semejante trabajo, como por ejemplo puede ser con Pedro y Pablo, dos apóstoles con mucho carácter, ¿no? Y probablemente Lutero tenía mucho carácter. Pero con lo que Lutero se indignó ya hasta lo más profundo, porque ya llevaban tiempo todos, ya os he dicho, desde España, Italia, Francia, en Alemania, ya había escritos, estaban unos, había un movimiento espiritual, ¿vale? Ya había un movimiento de decir, se tiene que acabar esto, ¿vale? Pero lo que pasó con Lutero, lo que le hizo a Lutero ya decir, se acabó, fueron las indulgencias. ¿Por qué las indulgencias? Porque era un engaño. Era un engaño y había gente sufriendo, gente pagando dinero, sin dinero, y a la iglesia le estaba dando igual. Le estaba dando igual. Y ya el colmo fue cuando querían poner, no me acuerdo el papa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el papa del momento? Bueno, no me acuerdo ahora el papa. Que querían hacer la catedral de San Pedro, que eso ya llevaba mucho dinero. Entonces, lo que tenían, la gente que tenían para alcanzar las bulas, para cobrar las indulgencias, prácticamente eran comerciales. Y un buen comercial monta un buen espectáculo para vender su producto. Entonces, para los que no conozcáis tanta historia, a lo mejor de Europa, este mensaje de pecador, te vas a ir al infierno, vas a morirte, este mensaje que se daba con mucho miedo, como para infundar miedo, y entonces para comprar salvación dabas dinero, hacías lo que hiciese falta por los tuyos. Este mensaje que se aprovechaba del amor a los tuyos y de tu falta de conocimiento, fue lo que dijo Lutero, se acabó. Entonces lo que movió a Lutero realmente no fue solo el amor a la Biblia, no fue solo todo lo que de lo que se había estado alimentando y que injusto o sus diferencias doctrinales con todo lo que estaba pasando en el momento. Lo que movió a Lutero fue la misericordia, fue la piedad. Y por eso yo creo, esto es mi interpretación, ¿vale? La cada uno, ¿vale? Pero yo creo que Dios utilizó a Lutero como cara visible, porque él, lo que le movió realmente, lo que le hizo estallar fue la misericordia. El decir, estáis matando.
en el nombre de Dios a esta gente que Él ama. No les estáis dando la oportunidad de conocer. Os estáis aprovechando de su falta de conocimiento. Y no os importa que perezcan, y no os importa que os den dinero y dinero para construir grandeza. Pero yo no quiero grandeza, yo no quiero templos. Yo creo que eso es lo que le hizo ya estallar a Lutero y lo que hizo que Lutero pudiese ser el abanderado. Y Dios dijese, ahora, los ángeles esperando, me imagino de esa forma, decir, ahora es el momento de cambiar la historia otra vez. Y era el momento, porque esa reforma no solo reformó, la intención no era dividir a la iglesia, la intención era sanar el corazón de la iglesia. Algunos no quisieron, pero a día de hoy el proceso que ha seguido la Iglesia Católica también ha sido de sanidad, también han ido cambiando cosas. Ellos tienen fallos, nosotros te aseguro que también. Ellos tienen muertes a sus espaldas, nosotros como historia también los tenemos, están ahí. Y yo me arrepiento y lo que no quiero, y de hoy es la prédica eso, que vuelva a pasar. No podemos seguir matando almas porque no piensan como nosotros. O no podemos seguir matando almas porque no tienen conocimiento y nos aprovechamos de ellas. Y eso pasa, está pasando también hoy día. No es solo cosa, por eso la frase de no repetir la historia, del conocimiento, porque no repitamos, pregúntate por qué estaba pasando, Dios, cuál era tu intención, por qué utilizaste a este no. No es porque uno es más guapo, es más feo, o si para la causa tienes que ser más guapo, pues mira, pues más guapo elegimos, da igual, el rey David también lo eligieron guapo, a Saúl y a toda esa gente. Pero no es el propósito. Dios quiere traer libertad a los cautivos. Isaías 61 sigue estando. El Señor Jesús quiere traer libertad. Y si está habiendo opresión, nosotros tenemos que traer libertad. Y no podemos traer libertad matando, ni peleándonos entre nosotros. Esto de que hay en las iglesias y en el pueblo de Dios es de tiempo largo. Tenemos en 1 Corintios, como Pablo les dice a los 1 Corintios, oye, que me he enterado que os estáis peleando entre vosotros, básicamente por temas doctrinales, ¿sí? Y os estáis peleando y hay disensión, hay fricción, hay pelea. Y les dice... Y esto es fuerte, o sea, imagínate que yo te digo esto a ti. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo podéis seguir leyendo también, apuntad para leer en casa. ¿Esto es una excusa para nosotros ser necios? No, nos está diciendo... por ejemplo, cuando tú estás en el instituto, una de las cosas que tú tienes que salir haciendo, por lo menos aquí en España, yo creo que en todo el mundo, es saber analizar un texto. Es de lo que se va a encargar el que te corrige en la selectividad de la PAU o lo que tengáis ahora, es de que, y de lo que se van a encargar desde que somos así hasta que salimos, es de que tú tengas una buena comprensión lectora. Y muchas veces tenemos a gente interpretando la Biblia que no tiene ninguna comprensión lectora, ¿sí? Pero te la revierte encima con toda división y contienda. Y lo que quería comentar esta mañana, que como congregación no tengamos este espíritu. Podemos y tenemos diferencias en cuanto a interpretación entre nosotros, o sea, hasta con mi cuñado, mi padre con nosotros hay diferencias. De pensamiento, hay diferencias, pero no pueden ser nuestras diferencias una excusa para matarnos con la palabra y con el pensamiento. Aquí ninguno es Einstein, o a lo mejor sí, no me he enterado, hay algún Einstein, no es por decir, inteligentes muchos hay, de hecho algunos con altas capacidades también, ¿sí? Pero que no somos los mayores eruditos. La frase de solo sé que no sé nada era Sócrates, ¿no? Al final, cuanto más sabes, menos sabes. A mí me pasaba con el inglés. Ahora que tengo un nivel, no soy bilingüe, o sea, cuanto más sé,
Más sé que no sé. Digo yo que no sé inglés como para meterme a hacer una prédica en inglés, ¿no? O sea, un poquito de conocimiento. Hay otra frase que dice que es peligroso también, ¿sí? Ninguno tenemos la verdad en nuestras manos, ninguno. Porque la verdad, no sé, ¿cómo vamos a tener a Dios? ¿Cómo va a caber Dios en mi mano? Ninguno, ninguno. Lo que tenemos, según Primera de Juan, es la verdad abrazándonos a todos nosotros. Y en la perspectiva de un abrazo, esto lo hemos dado en una clase, no sé si lo he hecho también aquí, en la perspectiva de un abrazo yo veo algunas partes, no todas las partes del que me abraza, ¿sí? Veo algunas partes, pero ese abrazo, ese calor lo puedo sentir. Y eso es lo que va a hacer que aunque tú y yo opinemos diferentes, podamos convivir, podamos mostrar al mundo el amor de Dios. Porque creerán, en Juan 17, creerán cuando nos vean ¿qué? Amarnos los unos a los otros, no matarnos los unos a los otros, no despreciarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y es lo más difícil que hay para hacer, ¿sí? Tienes a segunda de Pedro y dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esta frase que viene ahora dice, también nuestro amado hermano Pablo, mi hermano amado Pablo, al que yo amo mucho, pero según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, y al loro lo que le dice ahora, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro ya está diciendo que algunas de las epístolas de Pablo, que algunas de las cosas de las que habla Pablo son difíciles de entender. Son difíciles de entender, o sea, que lo asumamos, que algunas son difíciles de entender. Así que nos dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras, para su propia perdición. Los indoctos es alguien que no es el mayor cultureta, ¿sabéis? ¿No? El mayor, con la mayor cultura, pero parece que la tiene, la apariencia de piedad, y con esa apariencia y con eso poquito que sabe, manipula tu corazón. Te rechaza y te hace sentir y te hace creer lo que no es verdad, ¿sí? Y te hace perder paz. Entonces, tenemos que asumir como iglesia, nosotros como comunidad, y la iglesia en general, que Pedro ya lo está diciendo, hay cosas que Pablo que escribió que eran complicadas de entender. No las tomemos como una excusa para matar el camino de las personas que nos rodean, ¿sí? En 1 Corintios también dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, ¿cómo? Os estoy animando a que cada vez que tengamos una conversación seamos conscientes de quién somos y de que en parte conocemos, y nos lo está diciendo Pablo, que él sí era erudito, que él sí era erudito, de los sabios el más sabio, ¿no? Como dice, de los tal el más, de los pecadores también el más. Era el más y nos está diciendo, ojo iglesia, que en parte conocemos. En parte, todas las historias, todas las cosas tienen más partes que a veces nosotros no podemos alcanzar a ver y conocer, ¿sí? Y en 1 Corintios dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando de lo escrito en el Antiguo Testamento. Estas cosas se escribieron. Cuando leáis el Antiguo Testamento, leedlo con este corazón que nos dice Pablo, como ejemplo de lo que no tenemos que hacer y de algunas cosas que sí, ¿vale? Como ejemplo. Nos está diciendo Pablo, es que no te lo digo yo, por lo menos por amor a Pablo, apóstol del Señor, como ejemplo, tomadlas como ejemplo cuando leas una historia. Yo no quiero ser el rey David. Ya los que me conocéis, ya habéis estado conmigo en clase, sabéis que yo era fan del rey David, no había póster, pero casi. Ya no quiero ser como el rey David, ya no quería que mi marido fuese como el rey David. Es mejor porque tiene el corazón tiene su corazón conforme al corazón de Dios. Eso era lo que quería el Señor que yo rescatase de esa historia, ¿sí? Pero yo a quien quiero seguir es a Cristo, como quiero ser es como Cristo. Yo no quiero, Señor, líbrame,
por haberme gustado tanto el rey David, de que yo la vaya a meter la pata como la hizo él. Porque todos aquí sabemos lo que hizo el rey David después, ¿sí? Entonces tomemos como ejemplo de lo que sí, de lo que no, busquemos, retengamos y no tengamos ese espíritu que había, por el cual el Renacimiento salió de esa manera de juzgar, condenar, aprovechar la falta de conocimiento de los demás, porque te estás encontrando contra Dios. Y Dios ha cambiado la historia muchas veces. Y Dios sigue obrando en medio nuestro y Dios sigue obrando en su creación. No toquemos a los pequeños de Dios, ¿sí? No toquemos. Por eso lo que es importante de la Biblia, si tú vas hoy estáis recibiendo una clase, hoy no estamos en ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Pero esto es muy necesario. Cuando la palabra habla de sí misma y el Señor Jesús a la palabra, no dice leed la palabra, leedla. No. ¿Qué dice? Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Me lo he apuntado aquí para no darnos... lo tengo ahí. Es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Cuando tú lees la Biblia, ¿le preguntas cosas a la Biblia? ¿Quién de aquí cuando lee la Biblia le pregunta cosas a la Biblia? A ver, no puede. ¿3? ¿4 o 5? Pregunta cosas a la Biblia, porque la Biblia es espíritu también y Dios te va a hablar. Pero acércate al texto y pregunta, escudriña, mira. No quieras descubrir los grandes misterios. Yo voy a descubrir los grandes misterios que no se han descubierto en la Biblia. No hay nada bajo nuevo. No hay nada nuevo bajo del sol, dicen Eclesiastes también, ¿sí? Está todo revelado, ¿vale? Pero a lo mejor tú no has recibido la revelación. A lo mejor yo no he recibido la revelación. Acércate a la Biblia con ese espíritu, con esa humildad, porque vas a encontrar grandes tesoros. Dice en Juan, escudriñad las Escrituras, ¿no? Dice comprender. Todo el mundo quiere interpretar, pero la interpretación no salva. No, lo hace el Señor Jesús. Hay 1000 interpretaciones. Estamos viviendo una época parecida de yo no sé cuántas interpretaciones de diferentes textos, cuánta gente te dice lo que tienes que pensar de este texto. Tú tienes que pensar esto. Y a mí eso me crea un agobio de espacio, de no poder pensar. Y el mejor piropo que me han dicho en mi vida fue el de un profesor de historia que me llamó mujer del Renacimiento. Luego me di cuenta de que eso sí que era un piropo de verdad. Ese sí que está currado. Necesitas espacio para pensar, incluso para equivocarte de pensamiento y que nadie nos vuelva a crucificar. Necesitamos espacio para que esto, si mañana vienen y me dicen, pues Dios no existe, yo no le quiera matar y le lleve al pastor y diga, ay, ora por este niño que ahora dice que Dios no existe, ay, que he hecho mal en esta vida. Pues a lo mejor no dejar vivir. Hay que dejar espacio para que puedan tener preguntas. Ellos, nosotros, vosotros, todos esos, ¿vale? Para tener preguntas, para tener cosas que queramos saber también, para tener dudas. No es un buen lugar donde quedarse a vivir la duda. No es un buen lugar, si yo tengo 2 caminos, quedarme sin elegir nunca, porque nunca voy a avanzar. En algún momento tendrás que elegir qué camino seguir, ¿sí? Pero es importante el momento de la duda, el momento de la decisión, porque va a determinar por dónde vas a caminar. Pero no te puedes quedar a vivir aquí, porque si no, no caminas, no vives, no te equivocas, no tropiezas y no dejas que otros lo hagan y tienes miedo. No, porque Dios se va a enfadar conmigo. Ay, Dios mío, si perdonó al rey David, vamos a ver. ¿Quién no va a perdonar? Si el Señor Jesús murió por eso que tú estás condenando de los demás. Deja espacio para que su espíritu pueda entrar y salvar a la gente y dar unas respuestas personales. A mí me venían muy bien las respuestas de otra gente, me encanta leer un montón de cosas. Esta semana digo, no termino la prédica porque tengo 50 ventanas de Google abiertas leyendo al mismo tiempo no sé cuántas cosas, todas más interesantes que nada. Digo, pues no, yo no predico el domingo, como sigamos así que tuve que ir acotando para poder elegir. Pero
hay que dejar espacio en la iglesia, un lugar de pensamiento, un lugar donde si ellos tienen un problema no van a tener miedo de contárnoslo. Un lugar de si yo estoy mal en mi matrimonio no voy a tener miedo de contarlo por la condenación o por el fracasado que está mal en su matrimonio. No, un lugar de confianza, un lugar donde como nació la Reforma, de misericordia y de piedad. Porque eso nos va a dar el favor de Dios. Eso va a hacer que esta iglesia se mueva con el favor de Dios, ¿sí? Y luego aplicar, porque nos quedamos hablando mucho de la Biblia y le damos mucho la tabarra a los demás. Tú sabes lo difícil que es criar un hijo y que te salga bien, más o menos. Es muy difícil. Yo todavía no he llegado, estoy en la preadolescencia. Esto es muy difícil. Tápate los oídos, cariño. Tú no estás. Es difícil. No necesito que me juzguen y me digan lo mal que lo estoy haciendo. Necesito corrección, necesito inspiración, necesito oración. Pero no juicio. Es muy difícil. Y muchas personas que no consiguen llevar adelante esa tarea tan difícil están poniendo cargas pesadas sobre otros. Pero si yo no la puedo llevar. Yo no la puedo llevar. También necesitamos reforma. También necesitamos que alguien alce la voz. Nosotros mismos en nuestro interior también tenemos que levantar la voz. Y dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y en el versículo es uno de mis preferidos, el de comprender, que no lo he dicho. Dice, entonces les abrió, ¿qué les abrió? El entendimiento, entender. La interpretación es el valor que yo le doy a lo que he leído. Es el significado que yo le doy a lo que he leído. Pero comprender es otra cosa. Es asegurarse de que he entendido. Y lo vamos a ver con un texto con el que vamos a finiquitar. Necesitamos un reloj ahí atrás, pues no tengo ni idea de qué hora es. Vale. Necesitamos que la gente, que nosotros comprendamos, más que interpretemos, comprendamos lo que estamos leyendo, porque, ostras, lo que tú entiendes, tu manera de pensar, también no solo repercute a tu vida, también me repercute a mí. Si yo pienso que y entiendo que no se puede hacer esto, ay Dios mío, a la gente creativa, la gente que necesita espacio para vivir, se va, o una de dos, o lo amargas o se vuelve loca, o desaparecen y se esfuman. No, abracemos como el Señor hace con nosotros, dejemos que la verdad nos abrace. Y cuando leas el texto y hay una palabra que no entiendes, no pases por alto. Porque a veces mi vida depende de que tú entiendas esa palabra, ¿sí? A veces mi paz mental y psicológica depende de que tú entiendas esa palabra en la Biblia. Porque dependiendo de lo que tú entiendes y de lo que yo entiendo, así vamos tratando a los que nos rodean. Y así vamos creando lazos de amor o destruyendo y poniendo cadenas. Rompiendo cadenas o poniéndolas. Yo quiero estar en Isaías 61, yo quiero ser de los que crean ese espacio de libertad a los cautivos, ¿sí? La sola escritura. El lema de la sola escritura es este versículo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para pelear, para discutir, para condenar, señalar los errores de los demás, los míos no además. Para dividir justamente, o sea, yo si divido bien, o sea, con razón. Yo si voy a dividir algo, lo voy a dividir, pero con razón. Reprender, ¿a quién tengo que echar la bronca hoy? Eso es muy yo cuando entro por la puerta allí. Odiar, también, venga. Despreciar a todo el mundo que no piense como yo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, o sea, pero bien preparado para hacer todo aquello que interprete que dice la palabra, manteniendo lo que piensa que es sana doctrina, aunque eso suponga dejar de amar y respetar al prójimo y cargárselo. Este es el texto. A veces leemos el texto y entendemos todo esto. ¿Sí o no? Venga, yo soy la única. No pasa, parece que lo leemos mal. Mira cómo está Lutero. Esto a las 2 de la mañana haciendo eso. Bueno,
Mira cómo está Lutero, se vuelve loco hasta Lutero, que también ha liado para al final de sus días. No, este es el texto. Este es el texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Una cosa, la escritura, aquí Pablo se estaba... Pablo, ¿no? Sí, Pablo se estaba refiriendo a toda la escritura que se conocía del Antiguo Testamento. Para nosotros también es escritura hoy el Nuevo Testamento, para nosotros. Entonces, a veces lo leemos y no lo leemos como Pablo, lo leemos como Laura Manzano en el siglo XXI, que sabe el canon que tenemos ahora, ¿sí? Pero dice, ojo, las palabras claves de este texto que no tenía tiempo de haceros, digo, lo voy a dar hecho porque si no, no avanzamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración para otro día lo hablamos, que esa es otra clase. Es útil. ¿Cómo es? Es útil. O sea, tiene una utilidad. Es decir, hay un sentido práctico en todo lo que respecta a las cosas espirituales impresionante. Es útil es útil, no es la única cosa, pero es útil. Todo porque a veces no se quieren meter ciertos temas de pedagogía y tal, porque la palabra no habla de eso, solo la palabra. Bueno, solo la escritura, claro que sí, pero es que la escritura inspira muchas cosas también. Dice, bueno, ¿es útil para qué? Para enseñar, no para matar al que tiene, para enseñar. ¿Hay algún profesor aquí? ¿Sí? De niños pequeños y de grandes, de instituto, los profesores, levantad la mano. Tú eres profesora, tú levanta la mano. Hay más profesores allí, Marina, te estoy viendo. Por aquí, profesoras, profesores. Señor, darles toda la paciencia del universo a estas personas, porque la necesitan. Se necesita mucha paciencia para enseñar. Si tú no tienes paciencia, no te metas a querer enseñar, porque vais a salir mal. Alumno y profesor, vais a salir mal. Se necesita paciencia. Eso cuando se habla de los ministerios. Se necesita paciencia para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Yo creo que os lo pregunté una vez, esa vez nadie lo sabía. Vamos a ver si ahora ya sí lo sabéis. ¿Qué quiere decir redarguir? ¿El qué quiere decir? A ver, que voy con mis... Jolín, papá, cada día me parezco más a ti. Ahora no me funciona a mí esto. De verdad. Aquí. Redarguir. ¿Qué quiere decir? Tú estás de las clases, Marta? ¿Todavía te acuerdas? Redarguir, esta palabra tan bonita que viene de arguir, es sacar una conclusión, y ojo al dato, esta palabra que a muchos creyentes no sé por qué no les gusta, de un razonamiento, por medio, de un razonamiento culto racional. Hay que usar esto que para algo Dios nos lo dio, ¿sí? Usad esto y aprended de los que han aprendido a usar esto también, chicos. Hay que usar esto, ¿vale? Hay que aprender de lógica, Aristóteles, toda esta gente muy bien. Por medio de un razonamiento a partir de un supuesto anterior o de un principio general. Es decir, yo tengo la Biblia, ¿sí?, para que me dé, por medio de razonándola, digiriéndola, escudriñándola, un criterio con el cual poder convencer a otro o estar convencido yo mismo, ¿sí? Eso es redarguir. Y nosotros lo leemos, yo redarguir para mí era salvar, rescatar a alguien. Pues bueno, es una manera, pero no quiere decir eso realmente, ¿no? Para redarguir, o sea, no para que tú le digas a alguien, no, esto es así, zascas. Porque la otra persona puede ser que esté mirando desde otra perspectiva, ¿vale? Para instruir en justicia, no en mi concepto, sino en lo que es justo, en lo que es equilibrado, en lo que es humilde, porque la humildad es como un equilibrio, un juego de equilibrio, ¿sí? Y aquí esto es importante, ¿a fin de qué? O sea, ¿para qué todo esto? Para que seamos más sabios, más conocedores, para que todo el mundo bese el suelo por el que pisamos, para que cuando abramos la boca todo el mundo nos haga caso porque, ostras, somos los que hemos razonado la Biblia. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Y no lo digo yo, que lo dice Pablo. A fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, pero no es para que tú, escuchad que sigue el texto, para que yo sea perfecto, para que Dios pueda decir en ti tengo complacencia, hija amada, para que yo sea perfecta, irreprensible y todo eso, ¿no? Que también tenemos que buscar ser irreprensibles, lo dice la palabra también, sino enteramente preparado para toda buena obra. Si lo que nosotros, esto es esa eterna lucha que le toca la semana que viene a Dani hablar del tema de la fe, solo fe y solo gracia, Dios nos está preparando para su obra porque el Señor quiere obrar a través nuestro. Y si te trabaja y si te pone en situaciones en las que tienes que enseñar cuando lo que quieres es arrancarle el cogote al que tienes delante, que tienes que redarguir cuando lo que quieres es imponer tu sí. Sí, cuando llegan a una edad y tienen ciertas preguntas y tú, ¿por qué sí? A veces tienes que decirlo porque no tenemos tiempo de rebatir por qué voy a levantar las persianas y abrir las ventanas para que se airee la casa, porque es una explicación un poco larga, ¿vale? Abre la ventana, punto, y ya está, ¿vale? Hay un tiempo para todo, ¿vale? Pero para que podamos redarguir, corregir, instruir todo con el fin de obrar como el Señor quiere que obremos. Nuestra fe, nuestra forma de pensar tiene unas consecuencias que sean las que Dios quiere de nosotros, para que en vez de estar cortando cabezas en el renacimiento, ¿sí?, estemos siendo los que procuran, inspirando a otras personas para el camino que están llevando en Dios. Hermanos, no va a haber hoy un súper llamado ni nada por el estilo. También una cosa que he aprendido de la Biblia, y lo pongo en este versículo también, y se me hacía como que muchas veces la Biblia es como un espejo. Y Dios te lo pone delante y lo que ves muchas veces no es lo que pone, es lo que eres tú, es lo que soy yo. Muchas veces la gente te dice, yo he leído la Biblia y soy más atea todavía. Y otra gente ha caído de rodillas y otra gente se vuelve más estricta y religiosa. Y a otra gente le trae liberación. Dice, el hombre, esto lo dijo el Señor Jesús, dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando viene la Biblia y se nos pone enfrente, ¿cuál es el reflejo que ves? Es muy importante. Nos refleja la Biblia. Hay otro versículo que dice que escudriña los corazones. Nos encanta que es la espada que rompe tuétanos, y todos nos imaginamos teniendo esa espada en nuestra mano, pero esa espada no está en nuestra mano, esa espada está en la mano de Dios. Es Dios quien escudriña nuestros corazones, no solo el corazón de César, ni el corazón de estos mendrugos, que quiero mucho, ni el de Óscar que está allá atrás, ni el de Alexia. Examina nuestros corazones. El Señor viene con su espada y examina nuestros corazones. Nos pone el espejo delante y lo que tú estás viendo, no estás entendiendo nada de lo que estás leyendo. Eso es un espejo de que tienes que ponerte las pilas con la comprensión lectora y con el Espíritu Santo. ¿Te dan ganas de matar a todo el mundo cuando estás leyendo la Biblia? Y decir, solo yo he quedado, como Elías, solo yo he quedado. A lo mejor no estás viendo y necesitas que el Señor abra tus ojos y te hable en el siervo apacible. Abres la Biblia y todo es amor, pero nada de corrección. No ves nunca que la Biblia corrija nada en tu corazón. A lo mejor piensas que has llegado a la perfección y nos hemos perdido algo, estás en el cielo ya. No lo sé. Es muy importante lo que vemos cuando miramos el reflejo que vemos. Porque vamos a tener que volver a una reforma y a volver a cortar cabezas. Hay muchas voces sonando hoy en día. Tú abres tu móvil, Instagram, lo que sea, tienes 1000 personas diciéndote lo que tienes que pensar todos los días. Yo me fío de la Biblia porque es absolutamente confiable. La Biblia pasan los siglos y sigue dando que hablar. La Biblia pasan los siglos, hay descubrimientos arqueológicos y la siguen teniendo que decir que, oye, pues es verdad lo que decía. Pasan los siglos y se encuentran nuevas copias. No descartes que dentro de unos siglos a lo mejor se necesite otro milagro de encontrar copias y se vuelvan a encontrar. Ahí está.
es fiel, es verdad y es viva y es eficaz. No es solamente, tenemos que trabajar nuestro entendimiento, dejar que el Espíritu Santo nos abra y trabajar la forma en la que expresamos lo que hemos entendido, para que sea enseñanza, para que sea redarguir, ¿sí? Para que sea en amor, para toda buena obra, para asegurarnos de que estamos edificando y no destruyendo. Es muy difícil cuando tú estás trabajando, ya con esto voy a ir terminando, es muy difícil cuando tú estás haciendo un trabajo y tienes a una persona que está todo el rato diciéndote, no, bueno, eso lo hacen mejor, no hagas así, hazlo así, a mí me gusta más lo otro, no sé cuánto. Llega un momento que es que te bloqueas. No, yo lo notaba con mi hijo Alan. Tanta regañina, tanto en el colegio, era un niño muy trasto, ahora es un cielo, un cacho de pan, era muy trasto y venga una regañina por aquí, otra por allá. Empecé a ver en mi hijo su mirada que se perdía. Cuando empezabas, se quedaba bloqueado. Ya no sé lo que está bien y lo que está mal, ya no sé quién soy. Me corrigen tanto, me apabullan con tanto que ya no sé ni quién soy, y así estamos hoy en día. Ya no sabemos ni qué pensamos, ni quién somos, lo que creo, lo que no creo. Silencio, hermanos, silencio, silencia todo. Ponte tú con el espejo, con la Biblia y busca la palabra para ti. Y Dios la va a transformar, ese pequeño granito, en un gran árbol. Pero silencia todas las voces que te están diciendo lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, quién eres, quién no eres, lo malo, lo sí, lo plan, pum, plan. Todas esas voces tienen que tomar silencio y tu entendimiento, tu capacidad de razonar, tu capacidad de entender, ser tocada por el Espíritu Santo, ¿sí? No sé si quieren subir los músicos, ya vamos a dar paso también al pastor, y os voy a hacer un llamado al compromiso para esta semana, ¿sí? Como mínimo para esta semana. ¿Cuántos de vosotros os queréis comprometer a buscar un poquito de información de la que habéis visto hoy? ¿Sí? A buscar información, ¿sí? Y a leer desde este nuevo... Es muy probable que muchos de vosotros ya leáis desde este ángulo, ¿vale? Pero por si acaso había alguien que no, ¿sí? Por si acaso hoy alguien necesitaba escuchar esto. Para mí ha sido una semana muy buena en cuanto a eso, o sea, era en plan, yo sola con Fénix encima, porque me sentaba, cuando tenía el momento para hacerlo, me sentaba, venía mi perro, se ponía encima mío, es grande, encima, la taza de té, todo, y ha sido un deleite poder ver cómo Dios estaba haciendo un movimiento y poder ver cómo Dios está haciendo un movimiento hoy día y cómo Dios hoy quiere usar tu voz y tu silencio. Y quiere que conozcas su palabra desde el corazón, desde la eternidad, desde donde Él la escribió, desde la intención con la que Él la inspiró. ¿Sí? Entonces quien se compromete se puede poner de pie, o nos ponemos todos de pie y tú pones tu mano en tu corazón y vamos a hacer esta oración juntos. Señor, gracias por tu palabra personal hacia nuestras vidas, la que nos susurras para seguir, tu sabiduría que nos soplas cada día, Padre. Pero también gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por todo el proceso que ha vivido, porque sigue viva. Gracias, Padre, por cada hombre, cada mujer que entregó su vida por amor y misericordia. Inspirados también en tu forma de obrar, Señor. Queremos y nos comprometemos, Señor, en la medida de nuestras posibilidades ahora, a seguir estos pasos, a mirar con otra mirada, a dejar que el reflejo empiece a cambiar y podamos amar el reflejo que vemos, y que los demás puedan gozar de eso que tú nos estás hablando y puedan aprovechar, pueda ser útil para su vida también, Señor. Que seamos Biblias andando, útiles para las personas, para enseñar con nuestro ejemplo. Señor,
Toca nuestras vidas, más allá de nuestras emociones. Gracias porque tengo emociones. Gracias porque puedo llorar, saltar, gritar, porque te siento profundamente, porque me emocionas también, Señor. Pero gracias por tocar mis pensamientos, por tocar mi razón, Señor. Gracias por permitir pensarte. Señor, gracias por la libertad que me has dado de equivocarme y de poderte conocer cara a cara, Señor. Si puedes, desde tu corazón, dale gracias por la Biblia, por la palabra escrita que tienes en tus manos. Señor, gracias por la palabra escrita. Señor, gracias por haber dejado, por haber inspirado a tantas personas, por seguir inspirando mi vida. Gracias por tu palabra en mi corazón, por la revelación que tú traes a mi mente y a mi corazón, Señor, y a mi espíritu, Señor. Gracias por seguir hablando en pleno siglo XXI. Tu Biblia está abierta, tu palabra y tu boca están abiertas, Señor. Siguen infundiendo aliento, siguen libertando vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la que escucho, la que te callas, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu silencio que también habla, Señor. Queremos conocerte más. Quiero abrazarte y tu rostro contemplar. Quiero conocerte más. Quiero conocerte. Escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Quiero abrazarte. Quiero contemplar. Quiero conocerte más. Toda la Escritura es buena para enseñar, para redarguir. Cuando se escribió ese texto, es porque había un conflicto ya, de que algunos ponían en duda la Escritura. Para redarguir es para contrarrestar los que están en contra de las Escrituras. Gracias a Dios que hubo un descubrimiento en 1947, accidentalmente, un pastor buscando una cabra se le cayó en una cueva, y en esa cueva y en otras muchas como esa estaban los manuscritos más antiguos que se conocen, para demostrar al mundo que las traducciones de la Biblia y lo que se había escrito y lo que estaba escrito en la Biblia era cierto, porque eso correspondía a 900 años antes casi, o 600, 900 años casi antes que estuvieran en cuestión las Escrituras. Así que ese descubrimiento ha sido uno de los más grandes que han existido en la tierra, para confirmar que lo que tenemos en nuestras manos es verídico, es auténtico y que no está adulterado, aunque sí algunos libros marginados. Pero para eso vamos a redarguir, vamos a usar esa palabra, redarguir. Pero toda la Escritura es para hablarnos del Espíritu de Dios, que trae liberación a nuestras mentes y a nuestros corazones. David fue perdonado porque pidió perdón, y solamente es perdonado el que puede pedir perdón. El que todavía no tiene su mente y su espíritu cauterizado para poder pedir perdón y decir: Dios, lo siento, hice mal a mi hijo, hice mal a mi hija, hice mal a mi marido, contesté mal a mi esposa. Lo siento, Señor. Poder decir lo siento es lo más grande que puede suceder en el corazón humano, y es lo que hace al ser humano más grande. Aunque los demás te desprecien por ello, Dios te va a levantar. Amén. Toda la Escritura nos habla de Cristo Jesús. Y no solo Jesús, porque el Espíritu Santo también ungió a Jesús para empezar su ministerio, y no está en esa lista, pero la añadiremos.
el Espíritu del Santo. Aleluya, una vez más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Miren lo que dice aquí esta canción. No quiero solamente, quiero leer las Escrituras. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Los profetas escuchaban la voz de Dios para ser redirigidos en las circunstancias que les tocaba vivir. Los profetas recibieron el Espíritu Santo para poder escribir, porque la Escritura no se la debemos a los sacerdotes ni al templo, se la debemos a los profetas. El Espíritu de Dios fue el que inspiró a David a pedir perdón. Y el otro espíritu, que también hay otro espíritu que no es del santo, fue el que le inspiró a cometer adulterio. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no solamente a leerla, porque a veces dice el Señor Jesús, cuando apareció el Señor Jesús, ese texto es cuando los discípulos iban caminando a Emaús después de la muerte de Jesús, y se les apareció y les abrió y les empezó a hablar de las Escrituras y les abrió el entendimiento para que pudieran comprenderlas. No se puede entender las Escrituras sin el Espíritu de Dios que te hace entenderlas. Si no, las malinterpretas, y a ese le tenemos que invocar, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu del Santo. Aleluya. Nuestro contemplar, quiero conocerte más. No hay ningún llamado esta mañana. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar enseguida. No hay ningún llamado. Pero yo les hago una invitación. Hemos oído de las Escrituras. Solo la Escritura. Tenemos una constitución que se ha demostrado por esos descubrimientos del Mar Muerto que son auténticas, que son reales, que son inspiradas. Pero también la Escritura nos muestra que fue el Espíritu del Santo el que las inspiró. Y el Espíritu del Santo, o el Espíritu Santo, va a ser el que nos va a guiar a nosotros en las distintas circunstancias de nuestra vida, situaciones, el que nos diga: oye, fulanito, te estás pasando. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no le abrazas? ¿Por qué no le reprendes? Pero si lo hacemos según nuestro criterio, vamos a hacer mucho daño. Yo les invito en esta mañana a levantar las manos al cielo, enseñar de que queremos recibir del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Ese Espíritu Santo que guió a los apóstoles y a los discípulos de Jesús sin llevar el fajo de las Escrituras, porque pesaban mucho en aquella época y no había, escaseaban. Ese Espíritu Santo que guiaba a los discípulos y que inspiró a los profetas y que ungió al mismo Señor Jesús, sin el cual no empezó su ministerio. Invocarlo, porque nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dios, Señor Jesús, bendigo a esta congregación, bendigo a estos hermanos, bendigo a estos amigos. Invocamos tu nombre, Señor, en tu nombre invocamos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que eres nuestro amigo, nuestro compañero. Eso nos dijo Jesús, y así es. Guíanos en cada circunstancia, en cada momento, en cada problema, en cada nudo de la vida. Que tú nos guíes y nos inspires y nos lleves a la solución.
No nos fiamos de nuestra propia inteligencia. No nos fiamos de nuestro propio conocimiento, porque es orgullo. Queremos que tú nos guíes en cada paso en nuestra vida. Amén, amén. Dios los bendiga. El Espíritu Santo los bendice. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cante una vez más.